Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast del blog Tigriteando. Con vosotros y vosotras, Bey, y hoy tengo un invitado muy especial, es mi persona favorita y nos va a hablar de disciplina positiva en el aula. Bienvenido, Miguel. Hola, muy buenas. Muy buenas. Miguel está un poco, como si dijéramos, no sé cómo definirlo, cohibido sería la palabra, porque después de 20 años todavía no me conoce lo suficiente y no sabe qué le voy a preguntar. Miguel, lo tengo aquí apuntado, pero ya sabes que una cosa es lo que yo apunto y otra cosa es lo que fluye por mi mente. ¿Cómo llegaste a la disciplina positiva, Miguel? Por ti, básicamente. O sea, porque fue un... Necesitabas disciplinarme. No, a ti no te necesitaba disciplinar. Pero sí que recuerdo que fue una época en el trabajo bastante mala. Y sobre todo por el grupo, porque bueno, era un grupo difícil y necesitaban mucha ayuda. Y llegó un punto en el que a mí las herramientas las que yo utilizaba habitualmente se me gastaron. Y volvía todos los días enfadado a casa y pasaba los fines de semana y seguía enfadado. Y llegaban las juntas de evaluación y estaba más enfadado todavía y no sabía cómo hacerlo, porque ya no era tanto los problemas, digamos, a nivel académico, que bueno, pues me daba bastante igual, además era un grupo de diversificación, que recuerdo que todo lo contrario, o sea, no tenía prácticamente casi problemas de académicos, salvo el hecho de que, bueno, pues no tenían dinámica de trabajo y les costaba mucho trabajar, pero por lo demás a nivel, digamos, intelectual no recuerdo que tuvieran problemas muy serios. O sea, era una cosa de abordar, de echarle tiempo, de buscarles herramientas. El problema era que sí que tenían problemas, sí que había problemas a nivel conductual, sobre todo con 2 o 3 alumnos que bueno, pues habían venido un poco dejados, no tanto por el centro, sino también por las familias. Bueno, las familias en definitiva un poco hacían lo que podían. Los chavales habían entrado en la pubertad y estaban, digamos, demasiado descolocados, ¿no? Quizás uno de ellos había crecido demasiado rápido y estaba haciendo ya cosas propias de un adulto en un ambiente de secundaria, ¿no? Y me acuerdo que fue una época muy difícil. Lo he dicho, que venía prácticamente casi todos los días enfadado. Para las personas que igual nos escuchan desde otros países, diversificación es un grupo especial, ahora ya no se llama diversificación, se llama En la Comunidad de Madrid se llama PEMAR. PEMAR, que a esos chicos y chicas se les, no sé cómo explicarlo, se les da otro... A nivel de notas no pueden sacar los objetivos mínimos ordinarios, se les pasa a un grupo que las asignaturas fuertes son muy poquitos, son ellos, escasamente, pues yo a lo mejor trabajaba con 10 personas si es que llegaba, y me tenían a mí como tutor de referencia, que les daba todo el apartado de la lengua, la historia, la geografía, la literatura. Entonces, los que llevábamos la carga total, estábamos con ellos solos en el aula y luego pues tenían un grupo de referencia al que se iban pues con asignaturas un poco menos fuertes en cuanto a contenido académico, de educación física, las optativas. Hombre, siempre también se les conducía hacia optativas que evidentemente no les fueron a costar un gran esfuerzo a la hora de trabajar, ¿no? Y entonces te puedes encontrar de todo, te puedes encontrar alumnos que sí que verdaderamente tienen muchísimos problemas a nivel intelectual, te puedes encontrar alumnos que su único problema o sus únicos problemas son a nivel conductual, pero bueno, muchas veces van de la mano, porque teniendo problemas de conducta generalmente pues el trabajo que van a hacer en el centro va a ser muy poco y en el trabajo que van a hacer fuera va a ser prácticamente nulo. Y luego vas a encontrar alumnos que bueno, pues no tienen ningún problema aparente, salvo que en grupos mucho más grandes pues se diluyen, desaparecen, no participan. Y eso hace que si no les centras, si no les haces una atención un poco más personalizada, pues hacen que se pierdan por completo. Y esto nos lleva también a hablar algo de lo que hemos tratado 1000 veces, que es la ratio. Una ratio pequeña, es decir, tú poder atender a 10 alumnos en vez de 30, eso mejora rotundamente la calidad del aprendizaje, sobre todo cuando es directivo, como es en tu caso en un aula, si dijéramos, tradicional o de enseñanza directa. Aunque ahora te voy a preguntar también cosas que hacías para que no fuera tan directo dentro de tu parcela de poder.
pero aunque es verdad que en Montessori Sí, no, absolutamente. O sea, lo que es una ratio pequeña te permite hacer virguerías, que me gusta decir con ellos. Te permite hacer prácticamente hacer lo que quieras con ellos, porque el trato es mucho más personalizado. También es verdad que son grupos más sencillos, porque la media de horas que puede pasar un profesor de una asignatura en secundaria con unos alumnos, sin ser su tutor, pues son unas 3 4 horas, 5 si el centro tiene refuerzo, por ejemplo, para lenguas extranjeras, que normalmente pues hay muchos centros que tienen refuerzo en inglés, y aparte de las horas que les cede la comunidad, pues tienen además horas propias que para aumentar la carga lectiva. Pero si no, normalmente en 2 3 horas que les ve cada profesor a la semana de media, 4 a lo sumo, como he dicho, si es el tutor. Y tener un grupo de 10 personas, poder estar 8 9 10 horas a la semana con ellos, aparte de que se forja una conexión muy fuerte con ellos, te permite, a nivel académico, te permite hacer prácticamente casi lo que quieras. Evidentemente siempre, como me gustaba a mí, contando con su colaboración y con su apoyo, si no, no tiene ningún sentido. Y esto nos lleva a otro de los grandes fallos, tener un tutor, pero no le ves mucho más, es 1 o 2 horas de tutoría más a la semana, dependiendo de las comunidades autónomas, pero no tienes una persona de referencia en una etapa de tu vida en la que eres muy vulnerable y necesitas vincularte con adultos de referencia. Si además no los tienes en casa, pues doblemente necesario. Sí, no, y además que no solamente, o sea, que no pasas el tiempo suficiente con ellos, y el tiempo que puedes pasar, digamos que tampoco es que sea un tiempo de calidad por mucho tutor que puedas ser, porque la media de alumnos aquí en la comunidad pues viene a ser entre 20, 25, 28 alumnos en cada aula, y tienes 1 hora semana de tutoría presencial con ellos. Pues ya miras a mí qué tiempo de calidad le vas a poder ofrecer a cada uno de forma personalizada. Es materialmente imposible. Y luego en clase también es materialmente imposible, porque evidentemente tenemos unos temarios que dar, estamos obligados por ley a darlos, y claro, ¿qué haces? ¿No das el temario que te obligan por ello, o te centras más en la parte humana de los alumnos? Con ratios pequeñas te permite, o por lo menos esa es mi visión, te permite hacer eso. También es verdad que volvemos a lo mismo, y mucha gente lo dirá. Bueno, sí, es un grupo de diversificación, es un grupo que los objetivos son menores que los objetivos si van por vía ordinaria. Yo he tenido alumnos de diversificación que han salido de diversificación, han salido a bachillerato, y evidentemente les ha costado más trabajo y esfuerzo dedicarse al bachillerato, y al final lo han podido sacar. Es decir, y he intentado no obviar con ellos la parte humana. Ponte 45 minutos de clase de media, bueno, dice 50-55, ¿no? Entre que llegas, charlas con ellos, se sientan, te pones, venga, ¿qué estábamos haciendo el otro día? Tal. Hablas con ellos, porque evidentemente siempre van a tener algún problema, siempre va a haber ocurrido algo, y aunque tú digas, no, dedicamos 1 hora a la semana de tutoría, eso es imposible, porque siempre vas a dedicarle algo más por su propia necesidad, por la de ellos. Y entonces al final, pues, ¿qué decides? ¿Qué parte potencias? Yo lo tengo claro. Pero claro, también es verdad que en el centro donde trabajo, pues bueno, se me daba cierta libertad en ese sentido, y sobre todo lo más importante, yo tampoco valoro tanto los contenidos, en el sentido en el que, bueno, pues los pueden adquirir de otras formas diferentes. Y Miguel, teniendo en cuenta todo ese recorrido que tú ya habías hecho, desde que pusiste el pie en un aula por primera vez hasta que te certificaste como educador de DP, pasaron muchos años. O sea, este camino tú ya lo habías iniciado. En ese sentido, ¿qué te aportó a ti la disciplina positiva en ese cambio de mirada que tú ya tenías hecho? Pues siempre digo que me aportó, aparte de herramientas que antes no tenía, o que podía intuir, que podía más o menos quizás a lo mejor inventarme yo, entre comillas, ¿vale? Siempre consultas a lo mejor en internet, o buscas algo. Muchas de las cosas que hacía, la verdad es que luego las aprendí posteriormente con disciplina positiva. Yo ya las llevaba tiempo haciendo, y es que eran cosas un poco que dictaban el sentido común, ¿no? Pero me dio muchas más herramientas, y me dio también una estructura a la hora de poder enfocar esas herramientas. Y luego, lo más importante también, me permitió iniciar el cambio de mirada, en el sentido de que
darme cuenta que, por ejemplo, la parte de los contenidos no era para nada tan importante. O sea, yo era una cosa que ya llevaba tiempo trabajando y siempre iba un poco ahí al filo de la navaja. ¿Qué contenidos creo que sí que son esenciales? ¿Qué contenidos creo que puedo desechar? Y podemos verlos de una forma completamente diferente. Pero con el tema de la disciplina positiva y ver que lo más importante verdaderamente era algo que ya llevaba tiempo trabajando, pero era con muchísima más razón, que era su formación humana, fue sobre todo lo que más me llamó la atención. Y descargarme ya también yo de la responsabilidad, de decir, bueno, es que ellos también son, en cierto sentido, son responsables, ya tienen sus herramientas, y yo lo único que voy a hacer aquí es aportarles algo más para que cuando yo no esté, pues ellos tranquilamente puedan seguir con su vida sin ningún tipo de problema. Muchas personas nos han dejado preguntas y muchas de ellas están enfocadas al pero es que. Entonces, ¿cómo implantas disciplina positiva cuando el resto de tu colegio, de tu instituto, de tu centro educativo, cuando el claustro está en contra? Bueno, yo la verdad es que tuve la suerte de no tanto en contra. Es decir, yo puedo decir que muchos de los profesores con los que trabajo y he trabajado en el centro, es verdad que evidentemente pues tenían como siempre a mano lo que era el régimen de convivencia del centro, pues si había que hacer algún tipo de sanción o lo que fuera, imponer algún tipo de sanción por lo que fuera, lo tenían ahí. Pero en la gran mayoría de los casos el trato hacia los alumnos no era excesivamente malo. Es verdad que adolecía en muchos aspectos de cierta falta de respeto, pues gritos, en broncas, en muchos casos no dejarles explicar qué es lo que había pasado o incluso no entender, pues que ese alumno, después de haber tenido un enfrentamiento con otro alumno, por ejemplo, en el patio o en un pasillo o en el mismo aula, pues necesita su tiempo su cerebro necesita ese tiempo para procesarlo y evidentemente va a tener que descargar toda esa emoción, ¿no? Y es verdad que había compañeros, como es lógico y normal, también que se lo tomaban como algo personal, ¿no? Entonces, eso me lo he encontrado, pero tampoco rozando el decir, tener que intervenir para decir, oye, frena, porque se te está yendo de las manos, ¿no? Incluso me he encontrado con algunos compañeros que luego posteriormente es verdad que los menos quizás, pero bueno, han llegado y han dicho, oye, mira, pues sí, pues me confundí y, joder, ordí cera cuando primero os tenía que a lo mejor haber preguntado. No tanto en un centro en el que yo trabajo, en el que me hayan encontrado con posiciones enfrentadas, sino con total desconocimiento. Es decir, entonces, bueno, también desconocimiento por su parte y libertad también por su parte hacia mí para poder manejarme con mis herramientas, lo he tenido. Entonces no ha habido ningún tipo de problema. Es verdad que muchas veces pues costaba lo que tú llevabas mucho tiempo trabajando, luego reparar un bache, aunque bueno, esto funciona siempre así. Hoy das un paso y vas a casa y te aplaudes a ti mismo diciendo, joder, lo hemos conseguido, y al día siguiente o en 2 días o la semana siguiente es la peor semana del mundo, es un infierno y todo lo que has estado trabajando se ha ido a la porra, porque esto funciona así, o sea, no hay más. Al final, la suerte que tú tienes es que es verdad que no es un centro innovador, porque no lo es, no es un colegio Montessori, ni mucho menos. No, igual de estrategias, por ejemplo, seguir usando libros de texto y demás, ¿no? Pero sí que yo he visto, o sea, Miguel, confiamos en ti, tú sabrás qué tienes que hacer. No tienes... He podido estar en clase trabajando con ellos, haciendo cosas, digamos, que se salen y presentarse, por ejemplo, a la directora y no haber ningún tipo de problema, es decir, ni a favor ni en contra, ni tampoco indiferencia, porque bueno, sabían que todos trabajábamos, que los resultados más o menos se había qué pasa con este alumno, qué pasa con X y enfrentarlo, y evidentemente hay una cosa en la que tampoco, que lo he mencionado antes, en que yo también me descargué un poco de responsabilidad porque ellos también
tienen que ser aprender a ser responsables en ese sentido. Y yo se lo decía, digo, hay momentos en los que yo no me voy a poder poner delante de vosotros. O sea, si vosotros cumplís con vuestra parte, con nuestro acuerdo, y me habilitáis a mí todas las herramientas para que yo pueda seguir estando a vuestro lado, no va a haber ningún tipo de problema. En el momento en el que vuestro acuerdo no cumple vuestra parte del acuerdo, no es que yo me quite de en medio, es que me quitáis. Porque entonces yo no puedo defender a alguien si ese alguien no está dando muestras de que verdaderamente, verdad, hoy he dado un paso hacia atrás, pero ayer di 2 pasos hacia adelante. Entonces eso es muy complicado. Hay gente que evidentemente eso ni lo tiene. No lo tiene porque evidentemente sí que es verdad que a lo mejor pueden encontrar un claustro que pues sí que estar enfrentado, o un claustro de profesores, que los he visto, que lejos de directamente no creer en este tipo de fórmulas, es que encima las critican, anclándose todavía en lo que ellos aprendieron y en lo que ellos llevan enseñando muchísimo tiempo. Y no solamente profesores con una gran experiencia a las espaldas, sino profesores incluso que hacer las familias echamos la culpa de las cosas que ocurren en la escuela a los docentes, y los docentes también observáis que muchas veces las familias, igual no las personas que van a escuchar este podcast, pero sí hacen determinadas cosas que van en detrimento de tanto la autonomía como el autoconcepto de los niños. Es un totum revolutum, somos centros, es las familias, los alumnos, los profesores, la administración, el personal de limpieza, el personal que cuida los comedores. Entonces, apenas he tenido. O sea, si que ahora mismo no recuerdo, si puedo tener algún problema, pues han sido por cosas verdaderamente chorras de no entiendo por qué esta nota, o no entiendo, pero bueno, te sientas, lo hablas, llamas por teléfono y pues mira, ha pasado esto, y yo entiendo que al alumno o a la alumna pues evidentemente no le gusta, pero bueno, es que estos son los mínimos que tenemos que cumplir, y no pido mucho. Lo único que lo que pido lo necesito, no por otra cosa, porque yo luego, si fuera por mí, pues no haría una junta de evaluación, pero como tengo una junta de evaluación y me tengo que presentar a ella con un cuaderno de notas, porque me lo exigen además, entonces tampoco me queda mucho más margen de maniobra. Pero normalmente siempre soy de la postura de que las familias hacen lo que pueden, y no todas las familias tienen evidentemente las mismas realidades. Te puedes encontrar familias que, pues bueno, pues digamos que son felices dentro de lo que es el punto de vista de la normalidad, y no hay ningún tipo de problema, y los alumnos, pues los hijos, hijas, pues crecen sanos a nivel emocional, a nivel físico, y en el centro pues pueden ser mejores o peores académicamente, pero que generalmente te lo vas a pasar muy bien trabajando con ellos, independientemente que normalmente me lo suelo pasar bastante bien trabajando con todos los alumnos. Te vas a encontrar familias de la misma categoría, digamos, pero que los alumnos, pues, por lo que sea, no están por la labor de colaborar. Ya no te digo estudiar, digo colaborar. Te vas a encontrar familias, pues, la realidad, pues, que están divorciados, o algunos bien divorciados y se tratan y no hay ningún tipo de problema y puedes hablar con los dos. A familias que están mal divorciadas y se tiran los trastos, y depende de con quién hables, pues al final la mierda, con perdón, va a caer siempre del lado del chaval o de la chavala. Te vas a encontrar familias cuya situación interna está muy, muy, muy fastidiada, y dices tú, leches, es que no me extraña que el chico o la chica esté de esta forma. Bastante bien está, a lo mejor, ¿no? Bastante que por lo menos se levanta por las mañanas, y aunque llegue tarde todos los días, 10, 15, 20 minutos tarde, aguanta aquí estoicamente hasta que se tiene que ir, ¿no? Bastante que viene cuando a lo mejor en casa no le presta ni puñetera atención. Entonces, las realidades son muchas, y evidentemente te encuentras con familias que generalmente no te van a poner ningún problema, que son la gran mayoría, ¿vale? Y luego siempre te vas a encontrar con alguna familia, pues evidentemente que no está de acuerdo con el sistema, no está de acuerdo con, a lo mejor, con tu forma de trabajar, no está... O sea, eso es una cosa. Ahora, depende también de cómo te lo tomes tú, como profesor. Si te lo tomas a nivel personal, pues entonces sacamos las antorchas y las guadañas y prendemos fuego a alguien. O relativizas, piensas que evidentemente ellos tienen su parcela de razón, porque es su hijo, es su patria potestad, o su hijo, su hija es su patria potestad, y ellos también tienen parte de participación, ¿no? E intentas buscar a lo mejor una solución común. Generalmente problemas serios con las familias, de decir, hostias,
has hecho esto, y además decirlo, yo directamente decirlo, he hecho esto, y acabas de patinar mucho, y la familia R que R emperrada en que era su decisión, me los he encontrado. Tampoco puedes hacer más, o sea, eres su profesor, eres su tutor, no eres tampoco su tutor legal. O sea, hasta cuidar de esa persona mientras está en el centro. ¿A ti la disciplina positiva te ha enseñado a dejar de tomarte las cosas personales? Sí, normalmente nunca me lo tomaba personal, generalmente. Pero sí que es verdad que, hombre, pues sobre todo al principio, cuando empecé a trabajar, puse a discutir con dos alumnos de cuarto de la ESO por una chorrada de examen. Luego, claro, luego lo pensé y digo, estoy tonto, ¿qué hago? O sea, ya no solamente, pues, es solamente un examen que no tiene ningún tipo de importancia, que podemos perfectamente mejorar, que en realidad era la visión que yo les quería transmitir. Pues es el primer examen que hacemos, esto puede pasar, no hay ningún problema, tenemos margen de sobra para mejorar, pero bueno, nos enzarzamos y lo que hace es la falta de experiencia, porque además fue mi primer año, y terminas en una discusión que luego lo piensas y dices no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Que también luego agradecí la discusión porque fue el detonante de empezar, o sea, y creo que llevaba, no sé, dos meses y medio en el centro, llevaba trabajando, creo, pues ya fue el detonante para decir lo que he hecho hasta ahora en estos 2 meses y medio y todo lo que me han enseñado no vale absolutamente para nada, hay que cambiar completamente todo lo que estoy haciendo, ¿no? Así me pasaba, que luego estaba todos los años como un pringao porque ningún año repetía lo mismo que había hecho el año anterior, siempre buscando una fórmula que me pudiera funcionar. También es verdad que no todos los alumnos eran los mismos, evidentemente, y lo que funcionaba para unos alumnos un año no funcionaba para los alumnos del año siguiente, sobre todo si los tienes cambiados, como suele ocurrir en secundaria. Entonces tenías que andar siempre variando. En ese sentido, no me lo tomaba nunca como algo personal. Sí me responsabilizaba de ello. Es decir, siempre me iba a casa o terminaba la clase pensando, vale, ¿y qué puedo hacer yo para mejorar todavía esto, ¿no? Para de alguna forma pues, reducir las caras de sueño por las mañanas, cosa que es tremendamente complicada, ¿vale? O qué puedo hacer yo para que el próximo examen, ya no te digo que lo aprueben, sino por lo menos que vayan con cierta tranquilidad y se den cuenta de que es eso simplemente, es un papel y no tiene mucha mayor trascendencia, es decir, que es una herramienta más, como a mí me gusta definirla siempre como una herramienta más, lo hago porque evidentemente pues donde trabajo tenemos esa obligación, pero bueno, yo también tengo otras herramientas con las que puedo perfectamente evaluar el examen, es una cosa más. Ahora, que se enfaden contigo por un castigo, por una nota que ellos crean que le has puesto mal, porque les has llamado la atención en un momento determinado, porque bueno, estaban haciendo una cosa que no era correcta, o que a lo mejor se ponían en peligro ellos, o ponían en peligro a otros alumnos. Pues bueno, es lo que hay, pero como nos tomemos ya de forma personal eso, si ellos se lo toman de forma personal, porque es normal que yo se lo tome por la edad, se lo tomen de forma personal, como yo, como adulto, me lo tome como forma personal, pues ya apaga y vámonos. O sea que no, o sea, creo que, no lo sé, a lo mejor 2 o 3 veces en los más de 10 años que llevo trabajando, y una de las veces automáticamente al ratito ya me disculpé con el alumno, lo estuve hablando con él tranquilamente, les dije, digo, me he equivocado, mira que ha pasado esto, ¿sabes? Se me ha ido la olla y te he gritado y tal. Y una segunda vez también pues eso, que entraron en clase, estuvieron comentando unas cosas, unos compañeros de otra clase estuvieron comentando una cosa y se marcharon, y bueno, pues con tan mala fortuna que el alumno que se marchaba de clase pues tenía una opinión contraria a la mía y me insultó. Ya está, se lo dije. Le dije, oye, mira, se te ha ido completamente de las manos, se te ha ido completamente la olla, y esto evidentemente pues lo tiene que saber tu tutor. Y entonces, evidentemente, pues ese alumno sí que fue sancionado, porque era un insulto que ni me daba provocación, y entonces eso sí que me pude tomar, a lo mejor las 2 ocasiones que me lo he podido tomar de forma un poco más personal, pero el resto y me han insultado más veces. Pero no, o sea, a ver, más veces, no sé, 2 veces más que me hayan insultado, pero bueno, que tú sepas que yo sepa la cara, ¿sabes? Tampoco. Y una de las veces entendí, por ejemplo, que sí que quizás yo había provocado esa reacción, no, quizás no, que yo había provocado en parte esa reacción, que había apretado mucho,
Y lejos de tomármelo personal, lejos de sancionar a ese alumno, me lo llevé a un apartado y estuve charlando con él a ver qué es lo que ocurría, qué le pasaba, qué veo que había pasado, porque ya venía un poco rebotado. Y bueno, es lo que he dicho. Si ellos se lo van a tomar personal, siempre, por la edad. Como nosotros no lo tenemos como personal, ya. Sí. Y has dicho que a veces se enfadan si les castigas, pero tú has castigado al alumno, Miguel. Sí, claro, hombre. ¿Y por qué los castigas? Pues llega un punto en el que ya no te dejan margen de maniobra. Llámalo si quieres la presión social del centro, llámalo el organigrama de... como quieras, llámalo régimen de... Hay veces que no te lo puedes saltar. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que un alumno llegue sistemáticamente tarde a tu clase porque es la primera hora y tú lo puedas entender y digas, oye, mira, chico, chica, que hay que llegar antes. Yo me acuerdo una vez que fui tutor de un grupo de tercero de la ESO y ya tenía un alumno que llegaba todos los días tarde. Y le dije, y además la suerte era que muchas de las veces era conmigo. Claro, yo era su tutor, yo lo podía entender, bueno, lo dejaba pasar y no tenía ningún tipo de problema. El problema venía cuando eran, evidentemente, a primera hora con otros profesores. Yo ya llegué directamente a decirle, oye, mira, dame tu número de teléfono, tu móvil, y yo si quieres, cuando yo venga al trabajo, que yo tardo X tiempo en llegar de mi casa al trabajo, te llamo por teléfono y te digo, oye, macho, levántate, ponte en pie, vístete y tira para clase, que vamos a llegar tarde. Entonces, pero había problemas en los que a veces que ya cuando te llegaban varias quejas de un mismo profesor, no puedes, o sea, vayas en contra de ese alumno y al final a la larga le acabas por rescatar. Yo tampoco lo que quería era rescatarlos. O sea, yo puedo echar una mano. Pero os puedo echar una mano porque a mí no me importa. Es decir, a ver si se entiende esto. No consideraba verdaderamente importante que pudieran llegar un poquito más tarde o un poquito más temprano. Ahora, si empiezas a pensar, no, es que es un agravio con el resto de los compañeros, que sí que están ahí a su hora, sí, lo puedo entender. Y hay muchas veces que hay profesores que utilizan ese argumento y van movidos por ese argumento y dicen, bueno, pues ya has llegado las 3 veces tarde, pues toma una sanción y te vas a quedar más tarde. Pero tampoco le veía ningún tipo de sentido, al revés, lo que quería era buscar una solución. Y lo que queremos es que llegues temprano. ¿Cómo te iba a hacer que te quedes aquí más tiempo castigado? Vamos a intentar trabajar. El problema es que ese tipo de soluciones tardan en surtir efecto. Otras veces ya también tampoco puedes hacer nada cuando son otros profesores, evidentemente, los que han de alguna forma pillado a ese alumno, a esa alumna, haciendo determinada cosa que no tenían que hacer. Cosas que pueden ser también muy heavy, por ejemplo, yo que sé, pues te encuentras con robos y tienes la fortuna de que pillas al que has sido. Te encuentras con que se les va la cabeza y dicen que les parece divertido pues esconderse y ponerse a fumar en el centro. Pues son cosas que son muy serias, sobre todo porque hay una legislación detrás que el centro se puede llevar una buena sanción en muchos casos también. Temas de acoso escolar tampoco hay que dejarlos pasar. Entonces, bueno, aunque sean pocas y siempre busques el apartado de la solución, ¿de acuerdo? Hay conductas que tienen que ser sancionadas porque tenemos ese protocolo. Fíjate que tú lo has llamado castigos, pero para muchas personas realmente aplicar el régimen de convivencia del centro es una consecuencia lógica. ¿Para ti es lo mismo? Ahora mismo no sabría decirte. Es decir, hay es que no tengo tampoco el régimen de convivencia, por ejemplo, nuestro en la mano, pero hay castigos que sí que pueden tener cierta relación o hay sanciones que sí que pueden tener cierta relación con lo que se ha cometido, pero en definitiva lo que se está buscando un régimen de convivencia es a través de sancionar una conducta que se considera errónea o incluso más que errónea, porque encima luego viene tipificado por grados, imponer una sanción. O sea, es como un sistema judicial. Sí, igual. Pero voy a volver a hacer mi pregunta de otra manera. ¿En ese momento tú les estás diciendo atente a las consecuencias o le estás diciendo esto es un castigo? O sea, estás siendo honesto con ellos y estás explicando, mira, yo ahora mismo no tengo más recursos y esto es lo que voy a hacer, o les estás diciendo, bueno, tú te lo has buscado. No, yo siempre se lo he dicho. No sé si he utilizado la palabra castigo o no. La que seguro que sí he utilizado, segurísimo, ha sido la
la de sanciones, y incluso no era raro con este grupo que yo tenía al principio de diversificación y que me costó sangre casi. Yo llevaba una copia del régimen de convivencia y de hecho directamente se lo planteaba, digo, hasta aquí puedo llegar yo y a partir de aquí empieza el régimen de convivencia. No es una amenaza, es una realidad. Hay ciertas conductas o ciertos comportamientos que yo puedo obviar porque no son importantes o yo no los considero importantes. Para mí eran, por ejemplo, tonterías. Pues yo qué sé, lo de llegar tarde, incluso hasta si quieres, rozando también un poco lo del tema del uniforme. Yo trabajo en un centro donde es obligatorio el uso de uniforme y además tienen que venir uniformados determinados días a la semana con el uniforme que toca, o bien pantalón, jersey, o bien chándal, según tengan o no tengan educación física. Lo puedo obviar, pero claro, eso lo obvio a mi costa. Es decir, a quien le van a leer la cartilla es a mí. Me puede importar más o menos. Lo hago o no lo hago. Pero hay ciertas cosas que yo se lo decía, digo, hasta aquí yo puedo llegar hasta aquí. Es decir, yo puedo, si hay un problema entre dos alumnos y se pegan en el recreo, por ejemplo, o se pegan en el pasillo, o se pegan en el aula, ¿vale? Pues yo a lo mejor puedo intentar entender la situación, puedo entender esa situación, puedo entender cómo se encontraban, en qué situación estaba su cerebro, el de ambos, e intentar llegar a una solución que no pase de, por ejemplo, yo qué sé, pues mira, vamos a intentar quedarnos esta tarde una horita todos juntos y como ahora estamos en clase, vamos a intentar luego discutir. Vale, ahí sí que le puedo ver cierta relación. O sea, si tú les dices, quedaos esta tarde porque lo que vamos a hacer es hablar de lo que ha ocurrido y qué soluciones se nos pueden ocurrir para poder encauzar esta situación, lo puedo entender, tiene esa relación. Si eso es repetido en el tiempo y esos alumnos siguen teniendo problemas o son, por ejemplo, situaciones de vejación, ahí ya no, o sea, ahí no cabe decir esto no es importante, esto es una chorrada, esto es serio, ¿no? Entonces ahí ya no puedes llegar. Si por mucho que tú quieras trabajar, si por muchas herramientas que tú quieras utilizar, si no se consigue una situación, digamos, de normalidad o de que no haya violencia, ya sea física, ya sea verbal, sea psicológica, sea como sea, pues el régimen de convivencia se usa y que tampoco hay que tenerle miedo y tampoco hay que rechazarlo y está ahí para eso precisamente, ¿no? Para proteger aquellos casos que sean más anómalos. Como educador de disciplina positiva y persona que no cree especialmente en los castigos ni en los premios, ¿cómo te sientes cuando te toca aplicar el régimen de convivencia en el centro porque no tienes herramientas, porque no tienes tiempo suficiente para estar con ellos, no puedes hacer reuniones familiares de aula en este caso? El resto del centro igual deshace el trabajo que tú has estado haciendo con ellos en la hora anterior. Es decir, no hay un contexto perfecto. Ante eso, ¿tú qué sientes? No me gusta aplicarlo, pero tampoco me fustigo. O tampoco me he fustigado. Es decir, yo he tenido clarísimo siempre hasta dónde he llegado. He tenido clarísimo las opciones, ya no te digo los consejos, las herramientas que he intentado aportar o posibles soluciones que incluso he hecho partícipe a otros compañeros del aula para aportar soluciones en ese sentido, hemos podido llegar. Soy consciente del tiempo que hemos podido invertir. Soy consciente del tiempo que hemos dedicado a ver si una solución funciona o no funciona y cambiar una y cambiar otra. Me puedo sentir más o menos responsable de que no haya funcionado, pero no me voy a sentir culpable ni me voy a fustigar. O sea, yo he hecho todo lo que podía, todo lo que estaba en mi mano con las herramientas que tenía, con el tiempo que se me ha dado, pero hay momentos en los que, como he dicho, no puedes obviar ciertos comportamientos, sobre todo, evidentemente, si generan situaciones de peligrosidad o situaciones de violencia en cualquier manera hacia otros compañeros, ya sean profesores, ya sean compañeros del aula, alumnos o incluso personal del centro, cualquier persona del centro o incluso familias, no tengo ningún problema. O sea, yo siempre se lo decía a ellos, o sea, no me va a temblar la mano a la hora de definitiva tener que aplicar la sanción. No es una amenaza, es que es la realidad. O sea, estamos trabajando precisamente porque esto no ocurra. Estamos trabajando todos juntos. O sea, si soy yo la única parte que está ahí pico y pala y cuando haces una cosa, no, como es la primera vez no te voy a sancionar. A la segunda te pongo una sanción pequeñita, a la tercera te pongo una sanción más gorda. No tiene ningún sentido.
sentido, no aprenden absolutamente nada, se tendrán que responsabilizar. Para que se responsabilicen les tendremos que dar ese tiempo que vayan entrenando. Bueno, vamos a ir entrenando todas esas herramientas y mientras van desarrollando su responsabilidad. Si no desarrollan su responsabilidad, no desarrollan su autonomía en ese sentido y no hacen suyas esas herramientas que podemos aportar entre todos para que la situación sea lo más normal posible, pues habrá que acceder a aquello que se tiene. También estamos hablando de adolescentes de 15, 16, 17 o incluso 18 años. ¿Has tenido alguna vez contigo? Sí, con coches mejores que el mío. Bueno, ese es otro tema, Miguel. A donde quiero llegar es que esto que tú estás contando, ¿lo ves admisible para niños y niñas de 4, 5, 6, 7? No. Ya quizás 7 y rozando muchísimo, pero no. No, porque no tienen su desarrollo cerebral, no están formados. Es verdad que un adolescente tampoco está formado plenamente, cerebralmente hablando, de forma plena. Pero sí es capaz de entender ciertas herramientas, es capaz de entender la argumentación de cualquier otro adolescente o de un adulto, ya sean sus padres, sean su profesor, o sea cualquier persona. Y tienen que aprender precisamente la adolescencia es eso, ¿no? Buscar también aprender a desarrollarse en el mundo externo y se van a encontrar con un montón de gente que piensa diferente a ellos y otras que no. Los niños y niñas más pequeñas no tienen esa capacidad de poder defenderse, dependen todavía mucho de 5 o 6 años. 5 o 6 años sí, vale, hacen ciertas cosas solos, hacen muchas cosas solos, pero para la gran mayoría de las cosas básicas de la vida importantes de la familia dependen de sus adultos de referencia, ¿no? Que es los que le tienen que dar esa seguridad, esa comodidad para desarrollarse en el mundo, para convivir en su aula, ¿no? Pueden tener un profesor o profesora, y me incluyo también, que en un momento determinado esté desquiciado y bueno, pues a lo mejor un adolescente pues puede intentar poner su pantalla, ¿no? Y decir, cuidado, me refiero a pantalla, una protección y decir, cuidado, hasta aquí voy a aceptar lo que me estás diciendo y me voy a enfadar y te voy a insultar y a pasar de ti porque no me gusta el mensaje que me estás dando. Un niño pequeño, una niña pequeña no tiene todavía formada esa capacidad para colocar esa pantalla y defenderse. Se lo va a comer con patatas fritas y al final va a crecer con eso integrado, pues como hemos crecido prácticamente casi todos. ¿Cómo te hubiera gustado que fueran tus profesores en tu infancia y adolescencia? A mí como yo. ¿Para qué voy a engañar? A mí como yo les trato a ellos como me hubiera gustado que me trataran a mí. Y tampoco me considero que me hayan tratado mal. Joder, al revés. O sea, no me siento un niño en el que el sistema educativo me haya maltratado. O sea, lejos de que te diga una profesora en primaria en las notas, pues tu hijo no se toma nada en serio. Pues sí, es verdad, no me tomo nada en serio. ¿Para qué? Es una perogrullada. O sea, eso te lo digo ahora. Cuando era pequeño no sé lo que estabas diciendo, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, pues sí, es verdad, tenías razón. Mira, no me tomo nada en serio. Me da un poco igual la mitad de las cosas. Y no es que me haya tratado igual, sino que intento darle su justa importancia a las cosas. Pero me hubiera gustado eso, me hubiera gustado pues tener a alguien como yo, e incluso he tenido algunos compañeros que, joder, que dentro de que están sometidos más al sistema quizás y que son muy dogmáticos en ese sentido, hacen verdaderas virguerías con ellos y aunque tú pienses y les veas desde fuera que joder, son duros y disciplinados, y luego me das cuenta que te das cuenta de que las chicas y los chicos, las alumnas y los alumnos, los quieren un montón. Los quieren un montón. ¿Por qué? Porque les ves y dices, vale, sí, puedes ser más o menos disciplinado con las décimas de la nota, tienes que llegar puntual, tienes que tener uniforme, es decir, ese tipo de cosas de la organización de un centro, pero que luego a la hora de lo académico se desviven por ellos, ¿no? Y se van a casa con el run en la cabeza y ¿cómo puedo cambiar este ejercicio para que sea mayor el nivel de éxito en el aula, que lo acierten por ellos, que cómo puedo trabajar por ellos? Entonces, a mí ese tipo de profesores me gustan mucho. Y que estén contigo y te pregunten qué tal, oye, qué tal. Aunque evidentemente cuando eres un adolescente, pues que te llegue un profesor y te pregunte, oye, ¿qué tal el fin de semana? ¿Qué has hecho? Pues no te invita tampoco a, ¿vale? Pero creo que es importante, por lo menos
que ellos intuyan que no vas a llegar, te vas a sentar en la silla o te vas a sentar en la mesa o vas a estar paseando por el aula y le vas a soltar la chapa y te vas a marchar, ¿no? Llegas y dices, oye, ¿qué tal? ¿Cómo habéis pasado el día? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Oye, ¿cómo estáis en casa? Pues hombre, ese tipo de atenciones también creo que también las agradecen. Si a ti te dijeran, Miguel, toma, un grupo de chicos y chicas, para ti, te vamos a dar dinero, no mucho, lo justo, para pagar un sueldo y los costes del centro, y tú pudieras hacer lo que te diera la gana, ¿cómo lo harías? ¿Sería algo parecido a una granja Montessori o sería totalmente distinto? Pues no sé si una granja Montessori, no sé, no les veo... ¿Le ves a tus chavales No les veo criando vacas ni les veo cultivando espárragos, ¿no? O sea, o la comida, ¿no? O sea, a ver, sí que les veo, por ejemplo, vendiendo, como que les ves vendiendo cosas y eso, porque luego te quedas parado y dices, que además tienen ingenio para todo, ¿no? Como cuando el año que estuve yo participando en la venta de lotería para Navidad con ellos y bueno, a cada uno se le ocurrieron unas estrategias de marketing que ni en los mejores negocios, ¿no? Y los veías vendiendo por el barrio la lotería con megáfonos, hablando y los polvorones y eran capaces de vender casi cualquier cosa, ¿no? Pero no les veo tampoco doblando el lomo ahí a trabajar. Pero independientemente de que yo no les vea así, no quiere decir que sean incapaces de hacerlo, ¿vale? No lo hacen porque no tienen la necesidad de hacerlo. Eso es como todo. El día de mañana uno se queda sin trabajo y tiene que barrer calles y las barre tan ricamente. Es un trabajo. Pues a ellos les pasaría 3/4 de lo mismo. Si evidentemente tienen que desempeñar una función en un lugar determinado, yo estoy convencido de que tienen la capacidad y las herramientas perfectamente para hacerlo. Yo me los llevaba ya, ¿cómo me los llevo al monte? No te digo que los vaya a tener encerrados todo el día. O sea, estás calentito y esas cosas, pero oye, venga, pues abriguitos y vamos al monte a dar un paseo. Que sería la mitad del día me lo pasaría dando un paseo por el monte, yo qué sé, pues con la gente de geografía en segundo de bachillerato. Pues había temas que me los llevaba al monte directamente a dar un paseo, pues para ver, yo qué sé, las nociones básicas de geología que veíamos o las nociones básicas sobre vegetación que veíamos, pues me los llevaba directamente al monte tan ricamente. Me lo llevaba a una biblioteca incluso. Vamos a ver este tema y ala, venga, a buscar información y en grupos o como queráis, os sentamos y vamos a ver cómo lo podemos ampliar, por ejemplo. Me lo llevaba, ¿por qué no? O sea, sin tenerle miedo a las pantallas, me lo llevaba a una sala de ordenadores también, con ordenadores para que pudieran consultar junto con esos libros que me buscaba la biblioteca y que estuviéramos trabajando, ¿no? Tranquilamente. Me lo llevaba a jugar también, o sea, no tengo ningún inconveniente. O sea, yo me llevaba los juegos de mesa al aula y había veces incluso que los dedicábamos expresamente simplemente a jugar porque nos tocaba jugar, ¿no? De hecho, lo comenté una vez, que creo que se les ha hecho crecer demasiado deprisa o que cada vez crecen más deprisa y eso hace que hayan perdido creo que una parte muy importante de su infancia y por lo tanto una parte muy importante de su juego. Y ahí entiendo también el peligro de las pantallas, ¿no? Y yo de niño, hombre, yo no he sido educado por una pantalla, pero yo me acuerdo que yo en mi casa tenía la libertad completa de ver la tele que me diera la gana. Y aquí estoy. Y me dedico a esto. Y hoy en día, pues mi madre me tira la puya de que, joder, pues voy a tu casa y no tienes tele. Digo, ahora ya tenemos tele, ¿no? Pero nos hemos tirado muchísimo tiempo sin televisión porque la tele no me gusta. No me gusta la tele. O sea, me siento a ver una película, me siento a ver unos dibujos con las niñas y me puedo pasar un rato con ellas y viendo los dibujos y soy el más feliz del mundo. Pero desde la Patrulla Canina hasta Barbie, me da igual. Sí, un requiem por la Patrulla Canina, que es lo que nos está permitiendo grabar este podcast. Sí, eso sí que es verdad. Gracias. Pero no sé, yo me lo llevaba a cosas mucho más variadas que no tenerlos atornillados a una silla. Sí, como decían hoy en una entrevista en la radio, ¿no? Que dice la parte más positiva, ¿no? De llevarlos al colegio era la sociabilidad.
Y claro, yo he pensado automáticamente, digo, sí, claro, muy sociales están si tienen que estar atornillados los pobres a una silla, que a mí es que me duele en el alma. Lo puedo entender con la gente de bachillerato y me duele en el alma, pues cuando llegaba, porque me tocaba ese día llegar un poquito más tarde y pasaba por las clases de primaria y lo veía a los pobrecitos sentados en la silla con el libro y una ficha, pues ya se me caían los pies. Ay, O sea, tu colegio ideal sería sin sillas. Mi Bueno, colegio sí. ideal no puede existir porque no hay dinero para pagar mi colegio ideal. Mi colegio ideal necesita un laboratorio, necesita una biblioteca con un fondo prácticamente casi interminable, aunque la mitad de los libros ni se consulten. Pero que estén por si acaso hacen falta en algún momento determinado. Me harían falta ordenadores con una conexión a internet como la de la NASA o mejor, también para poder esto. Eh, Tener la libertad si tengo la oportunidad de conocer a ciertas personas que creo que pueden enriquecer la visión de esos alumnos, tener la libertad de podérmelos traer también. Ojo, en el centro en el que yo trabajo hemos traído a gente de fuera porque se nos ha permitido y no ha habido ningún tipo de problema porque se consideraba eso, que iban a aumentar la riqueza de lo que los chavales querían aprender. Y sobre todo que ellos tuvieran la libertad también de participar sin ningún tipo de problema y sin miedo y evidentemente pues con unas normas consensuadas y oye, también es verdad que a lo mejor esto es muy heavy, pero el que no quiera estar aquí que no esté. Directamente. Porque el que no quiere estar no se va a sacrificar y si no se va a sacrificar no va a ser útil para el grupo. Pero igual sí que trabajarías desde otro lugar la pertenencia de esa persona. O dirías, sí, claro, fuera, no le daría, evidentemente no le daría por abandonado, no le daría por abandonado. Intentaría ver qué es lo que, o sea, si tenemos esa oportunidad tan grande, por lo menos intentar hacérselo ver, ¿no? Si tenemos esta oportunidad tan grande, ¿qué es lo que ocurre para que no quieras estar aquí? Que era una de las cosas que a mí sinceramente me importaba más. He tenido alumnos que se lo he dicho directamente, o sea, quiero que estés a gusto aquí porque prefiero tenerte aquí en el centro, que sé que estás aquí, que te puedo tener, si quieres, controlado, que sé en qué momento estás, en dónde estás en cada momento, antes que estés fuera. Que no te puedo ver. Y vas a delinquir. No me delinquir, no lo sé delinquir, pero a ver, de estar sentado en el banco perdiendo toda la mañana fumando o X, lo que quisieran, hasta sí, ¿por qué no? Pues meterse en una tienda y hacer la tontería, como he tenido también alumnos en algún sitio que he trabajado, porque que cogieron al pobre hombre de la tienda y le dieron una paliza. Y cada día eso es más serio, ya viene la policía. El hombre se lleva una paliza. Sí, ¿no? Y la agresión, claro, evidentemente. ¿Tú crees que si tuviéramos escuelas con más o menos dinero, que yo igual no lo comparto tanto contigo, que se necesite mucho dinero para eso, pero en la que los chicos y las chicas pudieran decidir, pudieran ser parte y pudieran comprometerse y tener responsabilidad, es decir, hubiera un equilibrio entre conexión y autonomía? ¿Sería necesario tener esos regímenes disciplinarios del centro? ¿Sería necesario aplicar sanciones? ¿Sería necesario aplicar todo eso que no te gusta donde tú trabajas? No creo que sea necesario. Sería bastante... A ver, cuidado. Sería relativamente fácil. Sí, o sea, no sería una película la convivencia sería dura, porque evidentemente somos personas y tenemos nuestros roces. Y si tú a una persona le das libertad, como creo que tienen que tener, para expresar en un momento determinado lo que sienten, poniendo el límite de cuidado, no hagas daño a la otra persona o a las otras personas, de cualquier forma, pues evidentemente problemas de convivencia va a haber. O sea, tú me has pisado, te has puesto en medio, no me dejas esto, me has cogido sin permiso esto otro. Eso evidentemente siempre va a pasar, desde la chorrada más chorra hasta lo más serio y más grave. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que, claro, eso tiene un coste. Ya no digo a nivel económico, si no quieres. Tiene un coste. Hombre, por ejemplo, si es educación pública, para la administración a nivel económico, sí. Porque creo que exigiría, ya no te digo doblar, triplicar el número de profesores nativos. Sí. Es decir, si ya hemos dicho que podemos bajar la ratio que sería la leche, bajar la ratio de alumnos, por ejemplo, a 10-12 alumnos por clase, si eso ya sería la repera, con un solo profesor, vamos a ponernos en el caso idílico, por pedir, una ratio de 10-12 alumnos y 2 profesores.
que no hace falta ni que sean de la misma asignatura, que es que pueden ser asignaturas complementarias o incluso de ramas opuestas, pero que vayan buscando el conocimiento relacionado. Pues yo qué sé, pues si tienes un profesor de ciencias y un profesor de historia y puedes a la vez trabajar con esos alumnos un periodo histórico determinado con sus avances científicos. O sea, yo qué sé, uno de los temas que puede haber, por ejemplo, más tristes, pero también a la hora de impartir como profesor más chulos en historia, que puede ser, por ejemplo, las guerras mundiales. O sea, ¿cómo podría ser un profesor de historia dando ese apartado histórico, o hablando de ese apartado histórico, o guiando de ese apartado histórico en esas fechas, si queréis? Y además un profesor de ciencias que esté mostrando esos avances científicos que se producen y cómo luego esos avances científicos se vuelcan directamente en la sociedad civil. O sea, eso sería la leche, pero claro, para eso necesitas por lo menos, lo que he dicho, triplicar el número de profesores en activo. Y luego también eso exige, evidentemente, la contrapartida por parte de los profesores. Es decir, que el trabajo, si ya para muchos hoy es titánico, pues tiene que ser 3 veces más de trabajo, porque evidentemente enseñar así o trabajar así exige primero que tu formación sea continuada, y no todos disponemos del tiempo para continuar, porque evidentemente tenemos vida, tenemos familia, y porque cuesta dinero. Y dices tú, bueno, pues que lo hagan en sus horas de trabajo. Ahora no se puede, porque no hay profesores. Es decir, si yo me cojo y me marcho porque tengo un curso por las mañanas y me voy una semana a hacer un curso y me lo permiten, a mí me tienen que hacer una guardia. Tiene que ir otro profesor de una materia diferente a cubrir mi guardia. ¿Y qué va a hacer? Pues lo que yo le pida que haga en un papel escrito. Porque no van a mandarte un profesor sustituto de tu materia para trabajar ahí. Pero bueno, podría, o sea, si fuera por ese motivo, podría hacerse por la tarde. Pero bueno, volviendo al tema, Miguel, en tu colegio ideal, las asignaturas, o sea, no habría asignaturas, no serían no serían tan compartimentos estancos. No serían tan, digamos, sería tan separadas. Vamos a intentar global, buscar más la relación, sí. Como en Montessori. Igual sí que vas a ir por la granja, ¿eh? Igual sí que vas por la granja. Que voy a volver al listado de preguntas que te he hecho, que todavía no te he hecho ninguna de las que tengo por aquí, pero antes te quería preguntar algo, que es un melón que vamos a abrir aquí en directo. No estaba pensado, pero es que no puede faltar. Miguel Ángel, los deberes. No sé, yo no pongo, entonces no te puedo contestar. ¿Cómo un profesor de secundaria no pone deberes? No, eso por más. No, o sea... ¿Estás listo? No. ¿Cuáles son las preguntas? No, si no ya estás listo. Vamos a improvisar, venga. ¿Listo? Choca.